aula tienen que ser breves, concisos y las 3 partes muy claras, ¿vale? Ese es el diálogo. Ahora, yo quiero hacer un cuento diferente, que además son divertidos y los siguen, no lo hago en el primer trimestre, lo hago en el segundo o tercer trimestre, pero cuido la puesta en escena. Cuando los profes nos ponemos de acuerdo para contar cuentos, no tenemos... Es que eso me ha enterado a muchas compañeras jóvenes que dicen, hija, qué complicado es ahora todo, porque, bueno, contando una de otra, me dice, ahora que hay que ensayar tanto que nunca se puede hacer nada. Ya habéis visto que no hace falta, gracias a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Simplemente una actitud y tener muy claro qué perseguimos, para qué lo perseguimos y cuál es la puesta en escena. Si estoy en aula, cualquier cuento de los que tenemos por ahí que nos serviría, lo podemos contar rápidamente, en 3 partes. Le ayudo a pensar en el personaje, incido en esa palabra, el pingüino, el cangrejo, el búho, lo que sea. Entonces, al personaje le pongo un problema y se lo defino claramente y procuro poner una estrategia mental de pillería, de complicidad, para que tenga que pensar un poquito más elevado. Lo resuelvo con algo sencillo y termino. ¿Por qué? Porque inmediatamente puedo llamarlos a hacer, que es lo que tenemos que hacer en la asamblea. No estar tanto tiempo sentados, sino participando de asamblea, pero moviéndonos. Entonces, yo termino de contar un cuento, doy rápidamente un material que tengo porque he usado un aro, porque he puesto una marioneta, y ellos son capaces, con nuestra pequeña ayuda, de poder hacer. No es igual que los llamemos y que estén en la situación habitual del suelo, que yo ponga una mesa de escenario, tan simple como eso. Entonces, señores y señoras, la puesta en escena es el mismo cuento, pero cuando ellos lo hacen, lo implementamos de otra manera, lo ponemos encima de la mesa, o nos inventamos una cortina, o, por ejemplo, hay una parte que les encanta, que es cuando ponen los mosquiteros estos de Ikea. Y es cuando me meto dentro, soy un personaje, entro en el mundo de la fantasía, pero para ellos y lo están viendo todo, si pueden estar, o lo que queráis. Entonces, es importante que eso lo tengamos muy claro, porque a veces no es que haga mal día, ni es que los niños han venido torcidos. Quiero decir, esta tarde estamos, de verdad que puede pasarnos, pero no es tan frecuente como lo decimos. Es importante que nosotros hagamos autocrítica y sepamos mirar qué es lo que no nos ha salido de esa manera de contar el cuento. O que todos los días, o que en todas las escuelas se cuenten los mismos cuentos. Porque es que parece que el pollo Pepe nos ha invadido y nos ha colonizado. Y está bien, pero el pollo Pepe, ¿por qué tiene que contarse así? ¿Por qué no podemos contar otro pollo Pepe o por qué no podemos? Y luego yo creo que han salido muchísimas ideas aquí de cosas que podemos hacer. Entonces, si os parece, vamos hablando un poquito cada uno de lo que quiera, pero sí que pediría un poco de esfuerzo, de la vergüenza pasarla, porque si hacemos rápido nos quedarán muchas ideas y luego ya cada cual estructure lo que quiera, que haga lo que quiera. Porque yo creo que lo más bonito es que cada uno tenga su propia personalidad, su manera especial de contar el cuento. Pero las técnicas que han ido saliendo, como ha habido quienes han sabido bajar la voz, crear el misterio, guardar el silencio, generar un poquito de pensamiento que íbamos acompañando, qué manera de contar. Hay cuentos que se han contado que son largos, pero que estarían muy bien para una puesta en escena diferente, donde reunimos al nivel o reunimos a la escuela, queremos contar, pero no sería un cuento adecuado para un día normal del aula. Porque tenemos que procurar acortar los cuentos que contamos en la asamblea para que ellos inmediatamente empiecen a ser los protagonistas del cuento de nuevo, porque lo vuelvo a contar, que ahora veremos tal. Entonces, ¿quién se anima a empezar? Y si no, como en la clase. Julián, te toca. Porque yo creo que nos has dado ahí muchas pistas en tu interpretación de cosas que se pueden hacer. Además, tu arte de contar cuentos, no por nada, Julián, es porque la vejez es un grado que hay mucha gente joven, y tu experiencia, yo creo que hay que pasarla. Es decir, cosas que tú crees que habría que reflexionar o que han salido. No sé, yo creo que sobre todo el inicio es importantísimo, que ser capaz de que los niños te presten atención. O sea, si empiezas ya, pues no. Entonces, había una vez, pero que quede clarito, cada uno como lo haga. Luego he visto que, por ejemplo, algunos han sido repetitivos, a los niños les gusta mucho el que vas a. No sé, me parece que había uno que quería cantar o algo así, no era el mío, digo otro, porque le gustaba la música, entonces siempre iba buscando. Entonces, eso también yo creo que a los niños, ese tipo de cuentos que siempre se repite, ¿no? Les gusta, ¿no? La rima, se han tocado también las emociones, muy bien. El miedo, Pero vamos a separar. La rima es importantísima en los niños pequeños cuando aprenden a hablar. Y qué poco la usamos. Qué poca poesía decimos.
decimos, que ahora te tiraré a él, no, de la poesía, va para ti. Pero eso que estás diciendo es muy importante. Ese variado fácil del nombre, Paco, Alfredo, y no el fácil de Alfredo. Quiero decir que rápidamente podemos claro, por eso que me gusta. O sea, Alfredo, rápido nos sale. Entonces, eso, por ejemplo, Mari Carmen Díez, la de los libros de Aquí sabe la escuela, el piso de abajo, La oreja verde, siempre está el de natural. Cuando tú quieres que aprendan algo, una palabra, se la pones rimada o le pones un rap y te sale un 2 y un 2, tengo un 22, un 2 y un 1, tengo un 21. ¿Qué pasa que no sepan? En ese momento les está entrando la rima. Y luego, la segunda parte que has dicho de la emoción, ahí vamos a parar un momento. ¿Qué era mejor, las emociones que se han contado o las que se han mostrado? ¿Tú qué crees? Porque ha habido de los dos tipos. Hombre, yo creo que las que se han mostrado. Que los niños no entienden a lo mejor qué es la tristeza, pero sí que entienden si te ven los gestos, ellos imitan tus gestos y eso. Y... ¿Se sienten cómplices, por ejemplo, con el miedo que tenía sí, mi amigo? Sí. Sí. ¿Entendéis la diferencia? Nos pasamos el día diciendo que no tengas miedo. No hace falta. O sea, ha habido muestras, algunas muestras muy significativas de cómo uno se puede sentir. Entonces, las emociones, que ahora parece que hay que hacer un tratado de teología divina, pues es que no es nada más que mostrar cómo somos. Pero solo las positivas es la otra parte. ¿Solo todo acaba en un final feliz? ¿Todo tiene que ser de color de rosa? ¿O podemos ver cómo solucionar? Entonces, ante ese cuento de estar soñando con el lobo que miedo tiene, le han dado una solución. ¿Cuál sería el diálogo rápido en 2 años? Volver a buscar más soluciones. Ya le he dado pista y ahora, ese día vamos a buscar soluciones. Y vamos a investigar. Y vamos a ver qué se nos ocurre en casa. Y vamos a ver qué, porque lo que estamos haciendo es atrapar sus miedos reales. ¿Y qué pasa si esos miedos los pisamos en la asamblea? ¿Qué pasa si ponemos ahí un perfil de ese lobo y ahora vamos a pisar al lobo todo fuerte? Que estamos sacando fuera nuestra emoción. Estamos poniendo esa situación. Entonces, tanto la rima como la emoción, dos aspectos muy importantes de saber cómo trabajarlo, y da igual que lo cuenten en los cuentos. Aunque esté escrito, yo no lo leo, no lo repito como está escrito, lo cambio y de repente me transformo y hago una poesía, directo. ¿Qué? La importancia de la poesía, aquí la poeta. No, yo creo que a los niños es verdad que todo lo que le haces con retahílas, tanto en las rutinas del día, en los cuentos, en todo eso, son cosas que se les va quedando y que van asociando a otras situaciones y a otras cosas. Entonces, yo creo que sí es importante hacerlo igual lo que decías tú con sus nombres, hacerlo con las rutinas del día, en los cuentos, meterle muchas retahílas porque son lo que ellos van a ir repitiendo y lo que están esperando para y lo que tiene, lo que hacía el mago de la música, que iba buscando el pobre dragón, que es lo que tiene, que todos, aunque no sepan hablar, cuando decimos poesías y retahílas, rápidamente se enganchan y les salen de corrido. La palabra sola no les sale, pero se les va quedando. Incluso el que no sabe hablar se va quedando con una musiquilla que luego es capaz de repetir y de pensar en lo que tenía. Entonces le estamos ayudando a no solamente crear la parte de la expresión oral que diría, oh, le estás enseñando a hablar, vale, sí, pero no es eso. Le estamos enseñando que las palabras son divertidas, juegan, saltan, bailan, largas, cortas, las podemos expresar, las podemos contar. Y esos niños que crecen así, ¿no queréis que sean luego muy buenos contadores de historias? Que escribirán muy buenas redacciones, que sabrán muy bien contar su mundo, que estará lleno de matices, la poesía. Más cosas que han salido. Piensa en más. A ver. ¿Qué habéis visto? La interacción con los demás. O sea, no solo También. contar el cuento, sino que interactúe todo el mundo. Eso es muy importante. Hacerlos partícipes del cuento. Pero entonces eso es muy importante todos los días. Es decir, cada vez que contamos un cuento, os dais cuenta que pasáis mucho tiempo contando vosotros el cuento hasta que ellos llegan a hablar o a mover. Cada página tiene que tener una interacción, la que sea. Cada frase, al terminar, tiene que tener una interacción. Porque, aunque sea el punto pelota, como decían los mayores, ¿no? Cuando yo decía, y todo, punto pelota, porque vas aprendiendo a puntuar o lo que sea. Pero, de alguna manera, cada 2 frases tiene que haber un algo que ellos hagan.
porque ponen una cara, porque dicen una palabra, porque cantamos, porque nos levantamos, por lo que sea. Pero esos cuentos que todos los días nos empeñamos en contar muy parecidos, o que contamos uno tras otro, yo digo, ¿qué es mejor contar uno tras otro o solo uno de muchas maneras? Habría que pensarlo, ahí lo dejamos, cada cual que lo vea. Pero ¿no será mejor que un niño lo cree y lo recree para él y que lo recree para los demás que estar contando uno detrás de otro? Es igual el cuento que tú cuentas de asamblea normal y corriente, el cuento que tú quieres para una rutina, o el cuento que tú quieres del proyecto, o el cuento que tú quieres del nivel, o el cuento que tú quieres para fomentar simplemente el gusto de ir al teatro. Eso también lo tenemos que saber. Es decir, no podemos seguir contando cuentos porque sí, porque como se cuentan cuentos, y como me lo trae la editorial y me gusta a mí mucho, ¿por qué contamos los cuentos? ¿Cómo los contamos? ¿Qué queremos mostrar? ¿Qué cosas estamos consiguiendo? Y no nos olvidemos de una parte muy bonita, que es que la literatura oral, que la tradición popular, siempre viene por cuentos. Pero es que en los mayores igual. A ti te ponen ahora mismo un buen contador de cuentos y nos deja con la boca abierta. Y cómo se transmite todo. Alrededor de un fuego, los indios, o los africanos, con el golpe del corazón, y ese tipo de música y ese tipo de tradición oral. ¿Y qué más le gusta a los niños a veces que le contemos cuando éramos pequeños? No hay mejor cosa que dices, cuando yo era pequeño, mi papá, me hacen todo. Les encanta saber, y les encanta que venga gente a contarles desde esa paz de la hoguera, nos ponemos alrededor del fuego, y los mayores con los pequeños vamos intercambiando historias. ¿Qué más da que te la inventes? Si tú te la crees, si tú la vives, de alguna manera la transmites. Y es importante también lo que habéis dicho antes del cómo, que ha empezado, no solo Julián con cómo empieza, sino, ¿os habéis fijado en los silencios de los que ya saben contar cuentos? ¿Os habéis dado cuenta que no corrían? Hay un ritmo para contar cuentos, que es distinto de para hablar de otro tema. Más cosas que hemos visto. Los tonos, lo importante, y cambiar de no ser monótono, que pueda haber subidas, bajadas, de que los personajes pues cambien, espabilen, y de repente al que se está portando mal lo llamo y le digo, Alfredo, no te... que te estoy viendo. Y paro, pero no le llamo la atención de otra manera, sino que le digo más cosas que hemos visto. nada. ¿Alguien? Vale.